¿Te quejas de que tus poros son muy grandes, muy dilatados? ¿Te gustaría tenerlos más cerraditos? El día de hoy vamos a estar hablando de este producto que es el Baby Skin borrador de poros instantáneo de la marca de Maybelline. Así que suscríbete y presiona la campanita porque el día de hoy vamos a ver cómo es que se debe utilizar este producto. Su página web www.maybelline.com nos describe este producto, este primer, como un borrador de poros instantáneo. Dice que dejará la piel con un acabado mate, que durará todo el día, que nuestra piel tendrá un aspecto de piel de bebé. Dice que es no comedogénico, es decir, que no obstruye los poros, no saca comedones, y también dice que es libre de fragancia, y su página nos indica que este producto se vende por un precio de $7. Con respecto a la presentación física, el producto viene en este envase que es totalmente de plástico. En la parte frontal el nombre de la marca, Maybelline New York, el nombre del producto que es Baby Skin, piel de bebé en español. Un poco más abajo lo que promete hacer, es decir, borrar instantáneamente los poros. La cantidad de producto es de 20 ml, es decir, un poco menos, 10 mililitros menos de lo que por lo general traen las bases de maquillaje. El dispensador es de esta manera, viene así en rosca, y el producto, fíjense que es así, totalmente transparente. Este producto es un primer, se escribe primer y se pronuncia primer. Los primers son productos que han sido creados y formulados especialmente para corregir condiciones que son propias de la piel. Las condiciones más comunes que encontramos son la piel mixta o grasa que produce mucha oleosidad en la zona T del rostro, la piel seca que le falta luminosidad, la piel con rosácea que tiene por lo general la parte alta de los pómulos y la nariz muy rosada, y la piel que tiene los poros dilatados, que precisamente se caracteriza porque los poros son muy visibles, los poros están muy dilatados. Cada una de estas 4 condiciones requiere un primer diferente. Por ejemplo, la piel que tiene la condición de la oleosidad, que produce mucha grasita, la piel mixta o grasa, necesita utilizar primers que sean especialmente matificantes. Por ejemplo, acá tengo este que es el gel matificante de Orly y este que es el Selfie Perfect de la marca de Clean Color. No se preocupen porque al finalizar este video yo les voy a dejar los videos de estos productos para que los conozcan mucho mejor. Entonces, las pieles que son mixta o grasa necesitan utilizar primers que sean matificantes, precisamente para cortar un poco, para contrarrestar la producción excesiva de oleosidad en la zona T del rostro y en los pómulos. Por ejemplo, en el caso de la piel seca, necesita utilizar primers que sean luminosos, es decir, que aporten brillo, luminosidad al rostro. Entonces, estos tipos de piel seca, debe apoyarse en primers, todos los que digan dewy, que digan luminoso, para que precisamente le aporte eso a su rostro, un poco de luminosidad. En el caso de las pieles que tienen esa condición de rosácea, que son muy rojitas, necesitan utilizar primers que por lo general son de color verde, porque son los que contrarrestan y cancelan esta coloración roja, rosadita, una rosácea en la piel. Deben utilizar primers que sean de color verde para que cancelen esa rosácea en la piel. Y en el caso de las pieles que tienen sus poros muy dilatados, precisamente porque pues son de condición de piel mixta grasa, porque las personas que somos de piel mixta o grasa
somos la que tenemos tendencia a que nuestros poros se dilaten mucho más. En este caso, este tipo de piel debe utilizar primers precisamente como este, que es el Baby Skin de Maybelline, no precisamente este nada más, sino cualquier otro primer que diga que minimiza el tamaño de los poros. Recordemos que los poros dilatados es una condición de la piel que se da por muchos motivos. Puede ser por motivos genéticos, puede ser por un descuido de nosotras mismas en nuestra limpieza de cuidado facial o simplemente porque tenemos piel mixta o grasa, que somos las que tenemos esta tendencia de tener los poros más dilatados. Lo importante en este caso es siempre mantener los poros limpios, mantener nuestra piel limpia para que los poros no se obstruyan, porque cuando los poros tienen suciedad incrustada es muy difícil que se cierren, que visiblemente por lo menos se vean cerraditos. Siempre van a estar abierticos porque van a tener incrustado suciedad. Por eso es importante en el tema de los poros, porque muchísimas de ustedes me han preguntado, siempre se quejan, por ejemplo, en el caso de los cursos, siempre me dicen, yo quiero aprender a trabajar mucho la piel porque quiero cerrar estos poros, yo tengo los poros muy dilatados. Entonces, en este caso, aunque no lo crean, el maquillaje no lo hace todo. En realidad, lo más importante para que nuestros poros se mantengan cerraditos es mantener una buena rutina de cuidado facial. Una de las preguntas más frecuentes que recibo de mis alumnas en los cursos de automaquillaje es ¿cómo se utiliza este producto? Si se debe utilizar únicamente en el maquillaje. Es una confusión que ha habido por mucho tiempo pensar que los primers se utilizan únicamente cuando vamos a maquillarnos. No es así. Nosotras perfectamente podemos aplicar los primers sin tener que maquillarnos. Una vez que hayas hecho tu rutina de cuidado facial en las mañanas, hayas culminado con el protector solar, ve y aplica entonces el primer. Si gustas, puedes aplicar un poquito de polvo y lo sellas. Si no te gusta tener nada de brillitos en la cara, lo sellas con un poquito de polvo. Si no, puedes dejarlo así. Pero en realidad no es necesario que te maquilles o que apliques este producto solo cuando te vas a maquillar. ¿Qué sucede? Cuando nos vamos a maquillar es casi que obligatorio utilizar los primers porque con el maquillaje las imperfecciones de la piel tienden a verse muchísimo más. Es por esto que nos apoyamos en primer para corregir esas imperfecciones y que no se noten tanto con el maquillaje. Otra pregunta que también recibo con mucha frecuencia en los cursos de automaquillaje especialmente, es allí donde formulan más esta pregunta, es si todas debemos utilizar los primers. Como les dije anteriormente, estos son productos que vienen a corregir solamente ciertas condiciones de la piel, son como un borrador. Entonces, es importante que conozcamos el tipo de piel que tenemos y cuáles son las condiciones que nosotras tenemos para saber qué productos vamos a utilizar. Por ejemplo, en mi caso, yo no debo utilizar un primer que sea ni para la rosácea, tampoco debo utilizar un primer que aporte luminosidad, que sea para piel seca, porque mi piel más bien es luminosa porque es una piel mixta. En mi caso, yo debo utilizar, son productos, primero debo utilizar primers que sean matificantes para que me ayuden a controlar la producción de oleosidad en mi rostro y que no se vea luminoso. Y también debo utilizar primers que sean para poros, porque mis poros son muy dilatados y necesito aplicar ese primer para que los minimice un poco y no se vea tanto con el maquillaje. Entonces es importante que te mires al espejo, veas bien cuáles son tus condiciones y en base a eso es que vas a hacer la compra de tus primers. En la cajita de descripción donde dice mostrar más, voy a estar dejando el enlace al correo electrónico donde puedes solicitar información de los cursos online y de este ladito te voy a estar dejando el video de este primer que es el de Orly, que es matificante, y de este lado te dejo el cuadrito del matificante Selfie Perfect de Clean Color para que vayas a verlos y los conozcas y así elijas entonces cuál te conviene a ti. Suscríbete y presiona la campanita. Nos vemos entonces por esos videos. Un beso.